Hermanos, un hombre como el apóstol Pablo, en su tiempo como Saulo de Tarso, creía firmemente que pertenecía a algo muy importante y muy grande, y era la religión de Israel. Importante porque tenía la convicción de que Israel era el depositario de la revelación de Dios y la nación que al final de todos los tiempos regiría el mundo por medio del Mesías. Para él era importante y grande esa herencia, que no importaba que Israel estuviera bajo el yugo del Imperio Romano, nada detendría el avance de la profecía según era interpretada por los ancianos y la llegada de la época de oro del judaísmo. Pero en una ocasión, ese hombre con vasta preparación, con ciudadanía romana de nacimiento, tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo arrancó de sus raíces, de su pensamiento, de sus conclusiones, y lo llevó hacia un grupo de hombres y mujeres minúsculo, un grupo perseguido, un grupo maniatado por la persecución, un grupo prácticamente sin nombre, un grupo olvidado por el mundo, despreciado por el mundo, a un grupo insignificante. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Hablemos de lo pequeño y lo despreciado de Dios en esta mañana. 2 de Corintios 4, versículos del 7 al 10. Dice así el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oramos. Digno Dios, tú que mereces toda la gloria y toda la honra, tú que repartes dones, tú que mueves nuestras quijadas, controlas nuestros pensamientos, tú, como dice la Escritura, que ni un pajarillo cae si no es por tu voluntad. Venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús, aquel que se levantó de entre los muertos y vive para siempre. Ayúdanos en esta mañana. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú llegues al corazón de tu pueblo.
Tú que eres el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, el primogénito de entre los muertos, escúchanos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Y amén. Uno de los principios bíblicos que a muchos creyentes no les gusta es que Dios utiliza lo más pequeño, utiliza las circunstancias más aberrantes, las contradicciones más evidentes, para que su nombre y su gloria sea proclamada sobre la tierra. Y el transcurso de la historia bíblica, de la historia de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el uso de Dios de esas apariencias, de esas contradicciones, de eso pequeño, para que el nombre de Dios, y solamente el nombre de Dios, sea glorificado. ¿Cuántas veces hemos hablado de Elías? ¿Cuántas veces hemos hablado del enfrentamiento de Elías ante los profetas de Baal? Pero hay algo muy importante en ese enfrentamiento. Y es que Elías, desde el punto de vista humano, desde el acercamiento, desde la visión, desde afuera, Elías estaba solo frente a los profetas de Baal. De parte de Baal, según el relato bíblico en Primera de Reyes 18, del 20 al 40, de parte de Baal habían 450 profetas, o aún más. Por lo tanto, no solamente era la soledad profética de Elías, sino la ausencia total de cualquier espectáculo. No solamente Elías contaba con su Dios, sino que los profetas de Baal, los profetas de Acera, los falsos profetas, tenían un grupo de ceremonias y de símbolos y de brillo que extasiaba al pueblo. ¿Cuántas veces ese el brillo nos confunde? ¿Cuántas veces esas candilejas nos engañan? Y cuando terminaron su espectáculo, por cierto, digno de YouTube, donde se abrían sus carnes, donde sangraban, donde gritaban, cuando terminaron su espectáculo, un solo hombre alzó su voz. Solo, humillado, perseguido, pero allí presente ante el Dios verdadero. Y como Elías no era hombre de espectáculos, porque esto no es cuestión de espectáculos, esto no es cuestión de bandas estridentes, esto no es cuestión de relámpagos. Elías restaura el altar de Dios
pone el sacrificio en ese altar y sobre él derrama agua sobre agua y agua sobre agua, haciendo imposible desde el punto de vista humano que el altar tomara fuego. Porque en última instancia nosotros no somos los que creamos el fuego del Espíritu de Dios es del Espíritu de Dios. Y alzando sus ojos, le dice a Dios: Señor, Dios de Israel, en esta hora que te hemos dado la espalda al pacto, escúchanos. Y sepa todo Israel que tú eres el único Dios verdadero y que perdonas las iniquidades de tu pueblo. Y allí frente a los profetas de Baal, solo, sin espectáculo, sin orquesta, sin brillo, Dios humilla a los dioses falsos y dice la Biblia que el fuego de Dios bajó del cielo. No solamente consumió el sacrificio, sino también las piedras, el altar, incluyendo todo el agua que Elías había derramado. ¿Sabe algo? La Biblia dice que después de eso, Elías va donde Acab. Y le dice: ve a tu palacio, come y bebe, porque viene torrente de agua sobre Israel. Israel había estado en sequía por 3 años y medio. Nosotros no sabemos lo que es una sequía, ¿oyó? A usted no le pasa por aquí, ni a mí tampoco, lo que es una sequía. Y dice la Biblia que Elías volvió al monte Carmelo, donde los dioses falsos fueron derrotados. Donde la pequeñez de un hombre y la sencillez de un hombre fue honrada. Donde el pueblo de Dios era minoría, pero el Dios que servía era la mayoría. Y empieza a orar y manda a su siervo a ver. ¿Qué ves? No veo nada. Y Elías, en su perseverancia, seguía orando y 7 veces fue el siervo a mirar. Pero la última vez que va, Elías le dice: ¿qué ves? Bueno, yo veo, no sé, una nubecita que viene por ahí. Oye, hermano, qué triste cuando no tenemos la fe de Elías. Porque podemos ver señales pequeñas del avance del reino de Dios, pero como estamos acostumbrados a las candilejas, a los brillos, a los ruidos estridentes, a la mentira, al engaño, no vemos lo sencillo de Dios, lo patente de Dios, lo pequeño de Dios, que es lo grande de todo. Elías le dice al siervo: corre, que viene una tormenta terrible. ¿Sabe algo, hermano? Cuando nosotros vemos lo patente de Dios, lo pequeño de Dios, lo que Dios es capaz de hacer, es que hemos crecido en la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Sabe, hermano? Hubo un juez en Israel muy conocido, Sansón.
El problema que tenemos con Sansón es que era un engreído, mujeriego y orgulloso. Engreído, mujeriego y orgulloso. Y esas tres cualidades lo llevaron a su desgracia. Cuando yo veo gente engreída y orgullosa, por no decir mujeriego, yo he aprendido por la Escritura a sentarme y esperar. Porque tarde o temprano su pecado lo alcanzará. Y llegó un momento que derribando la ley de Dios, Sansón se fijó en una mujer filistea. Una mujer fuera del pacto. Una mujer fuera del reino de Dios, de la iglesia de Dios. Dalila. Y como él confiaba en sus fuerzas, y él confiaba en su orgullo, y él confiaba en su puesto, era juez de Israel, cometió el grave error de revelar la señal del pacto que él tenía con Dios, que fue recibida desde niño, sin él entenderlo. Esto es muy importante, ¿oyó? Y le dice a Dalila, yo soy nazareo. Y nunca ha pasado navaja por mi cabeza. En el momento que mi cabello, mis trenzas sean cortadas, seré como cualquier otro ser humano. Y Dalila, una mujer muy astuta, eso del sexo débil, no sé quién se inventó eso, de haber sido algún machista. Llamó a los enemigos de Sansón. Porque Dalila, como quiera, hermano, era fiel a su Dios, a Dagón, la porquería de Dios, de los filisteos, que era mitad humano y mitad pez, no podía ni caminar, pero ese era su Dios. Y sus cabellos y la señal del pacto fue cortado. Sansón fue apresado, sus ojos, dice la Biblia, fueron sacados y fue puesto como un animal de carga a moler en los lugares de los filisteos. Pero había algo pequeño, algo muy importante que no entendían los filisteos. Por eso hoy no hay filisteos. Por eso la cultura filistea desaparece de la historia, porque su Dios, que no podía caminar, no pudo salvarlos. Dice la Biblia, en un pasaje sencillo, hermano, hasta se pasa así por encima cuando usted lo lee, casi usted ni se da cuenta que estando allí ciego, humillado, sin fuerzas, el hazmerreír de los filisteos, dice la Biblia, que le empezó a crecer el cabello. Porque posiblemente Sansón se había olvidado de Dios,
pero Dios no se había olvidado de él. Y cuando su cabello crece y él establece nuevamente su corazón delante de Dios y el pacto de Dios, por primera vez Sansón en su vida, sin sus ojos, empezó a ver. Porque no hay cosa más triste que seas 20-20 y seas ciego. Y allí fue llevado al templo de Dagón, el dios que no puede caminar. Y allí, en medio de una celebración a ese dios que nunca existió, Sansón, ese hombre pequeño, frente a toda la gloria del templo de Dagón y la diversión de los filisteos, con solamente la renovación de su pacto, llevó a muerte y destruyó el templo de Dagón. ¿Sabe? Había un joven pastor que era el más pequeño de su familia. Era un niño. Pero dentro de su corazón había algo que muchos seres humanos no tienen. Había encontrado a Dios y lo amaba profundamente. Y un día, ese pequeño pastor, porque así lo describe la Biblia, fue a los campos de batalla de Israel para llevar comida a sus hermanos que eran soldados de Israel, adiestrados para la batalla. Y oyó. Importante esto, yo hermano, porque nosotros servimos al mismo Dios. Y si no tenemos ese corazón de David, yo no sé a qué Dios tú sirves. Y oyó que había un campeón, así lo llamaban, un campeón en el ejército filisteo que intimidaba a las escuadras de Israel, del Dios vivo, y los retaba, y los insultaba, e insultaba al Dios verdadero. Y David, ese pequeño pastor, lo escucha y dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que viene aquí a insultar a los ejércitos del Dios vivo? Porque él sabía que los dioses que rodeaban a Israel eran dioses muertos. ¿Quién es este incircunciso? Decía David, este que está fuera del pacto. ¿Quién es este? Y alguien lo oyó. Y lo oyó enfrente a Saúl. Y Saúl lo ve. Y le dice, mira, vamos a hacer algo. Escucha, hermano, porque es que la Biblia es tan clara. Vamos a ponerte mi armadura, porque, ¿verdad? A ver qué pasa. Mire, todos esos hombres aguerridos, entrenados para la guerra, huían como cucarachas delante de Goliat. Y había uno que dentro de él había un fuego que le quemaba el pecho. Si ese fuego no está en tu pecho, no has conocido al Dios de Israel. Y David le dice, yo no puedo con esto. Con las armas de los hombres, con la inteligencia de los hombres, con la gloria de los hombres, yo no puedo con esto. Y se quitó toda la armadura y fue con la única arma
que él conocía. Una Honda. No sé cuántos de ustedes cuando pequeños usaron Honda. Yo usé Honda. Me di en esos dedos, mire hermano, que me machuqué tanto que la botella toda porquería. Pero David era un experto y las Hondas en aquel tiempo no son las Hondas norteamericanas que vemos así con un palito. Eran más bien un pedazo de cuero largo que al final tenía como un tipo de bolsa y ahí usted ponía y usted tiene que ser un experto de verdad para arrojar esa piedra. Y David se enfrenta a Goliat, al enemigo de los ejércitos del Dios vivo, y Goliat lo ve y dice, pero ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo, un perro, para que me manden aquí un muchachito a pelear conmigo con palos? Decía Goliat. Decía, ven, que daré de tus carnes a las aves y a las fieras. Con mis propias manos te voy a destruir. Y David, hombre, un niño valientísimo, le dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has insultado. Si no entendemos, hermanos, que de la sencillez, de lo pequeño, de lo despreciado, Dios es el que debe ser glorificado, no vamos a entender nada. Esta es la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña y se convierte en la gran hortaliza. Esta es la perla de gran precio. En una ocasión los discípulos peleaban quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos y fueron donde el maestro a preguntarle en Mateo 18, del 1 al 5. Y Jesús, después que oyó la pregunta, no contestó inicialmente, y llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Todo aquel que sea como este niño será llamado mayor en el reino de los cielos. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dice que este gran tesoro, porque no hay mayor tesoro que conocer al Dios que conocía a David, que conocía a Sansón, que conocía a Elías. Lo tenemos en vasos de barro, porque nosotros no merecemos nada y no hacemos nada, y todos los días nuestras acciones van contra ese tesoro que está en nuestro corazón. Y cuando entendemos que ese tesoro que está en nuestro corazón, en nuestros vasos de barro, el apóstol Pablo entonces nos lleva al otro nivel. Él viviendo la vida que estaba viviendo aquel que yo comencé diciéndole, ciudadano romano, perteneciente a una tradición poderosa, respaldado por el gobierno. Ahora el apóstol Pablo nos dice que estamos atribulados en todo. Oiga, ¿cuántas veces a usted le han dicho, usted no oye la radio cristiana o la radio secular? Creo que están atribulados y tristes. Y el apóstol Pablo nos dice, nosotros que estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
Y entonces empieza esa gran paradoja de la vida cristiana, de la verdadera vida cristiana. Que no importa que estemos atribulados, nunca angustiados. Porque la angustia nos lleva a la desesperación y a las decisiones equivocadas. Pero sabiendo que aún en medio de la tribulación, Dios tiene el control. En apuros, mas no desesperados. Qué terrible es la desesperación. Aquella que nos lleva a tomar decisiones graves y equivocadas. Aquella que burla la inteligencia y la razón para que la adrenalina sea la que tome las decisiones. Perseguidos, mas no desamparados. Nosotros no sabemos todavía lo que es la persecución. Nosotros no sabemos todavía que nos arranquen nuestros hijos de nuestros brazos. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabe algo, hermano? En las islas de Hawái, en el siglo XIX, hubo un monje que le tuvo peso, le tuvo angustia los leprocomios de Hawái. Hawái era muy famosa por sus leprocomios, no por sus volcanes y sus playas. Eso es ahora. Y veía a los leprosos no solamente olvidados por el pueblo, sino hundidos completamente en la inmoralidad. Allí fue el padre Damián. Y fue a trabajar entre leprosos y a predicarles a Cristo. Sus líderes religiosos no entendían su entrega. Que cuando tú no conoces a Jesús, tú no entiendes muchas cosas. Porque la mente carnal no percibe las cosas del Espíritu, dice la Biblia. Y estando trabajando entre leprosos, cazándolos, enseñándoles, un día vino un líder religioso a llamarle la atención, ese grupo de líderes religiosos envidiosos e impíos. Y en la discusión, el padre Damián se echa hacia adelante y el líder religioso se le queda mirando. Porque nota que el padre Damián en la discusión tenía la mano sobre una vela y no se quemaba. Ese día comprendió que el padre Damián había adquirido la lepra. Y murió entre sus leprosos que tanto amaba. Porque sabía que aunque estuviera derribado, como dice el apóstol Pablo, no estaba destruido. Porque como dice el apóstol Pablo, y ando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque la entrega no es solamente de la mente y del corazón, es de todo lo que nosotros tenemos, cuerpo y alma para Dios. Cuando entendemos que en el campo de batalla contra Goliat, en el monte Carmelo contra los profetas, cuando entendemos que en la oscuridad, en el lugar olvidado por todos, como Sansón, allí está Dios, entenderemos la paradoja de la vida cristiana, que aunque esté muerto, vivo estoy.
Y cerramos como dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra quede impregnada en nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Hermanos, un hombre como el apóstol Pablo, en su tiempo como Saulo de Tarso, creía firmemente que pertenecía a algo muy importante y muy grande, y era la religión de Israel. Importante porque tenía la convicción de que Israel era el depositario de la revelación de Dios, y minúsculo, un grupo perseguido, un grupo maniatado por la persecución, un grupo prácticamente sin nombre, un grupo olvidado por el mundo, despreciado por el mundo, a un grupo insignificante. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Hablemos de lo pequeño. Ese hombre con vasta preparación, con ciudadanía romana de nacimiento, tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo arrancó de sus raíces, de su pensamiento, de sus conclusiones, y lo llevó hacia un grupo de hombres y mujeres, la nación que al final de todos los tiempos regiría el mundo por medio del Mesías. Para él era importante y grande esa herencia, que no importaba que Israel estuviera bajo el yugo del Imperio Romano, nada detendría el avance de la profecía según era interpretada por los ancianos y la llegada de la época de oro del judaísmo. Pero en una ocasión, el pequeño y lo despreciado de Dios en esta mañana. 2 de Corintios 4, versículos del 7 al 10. Dice así el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados,